Amén. Entonces déjenme en esta noche traer a ustedes un mensaje acerca del nombre más grande que hay, del nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo en esta noche? Y mire, mi hermano, para dar introducción a lo que Dios ha puesto en mi corazón traerles en esta hora, quiero comenzarles diciendo que hay nombres que en la historia tienen y han tenido algún tipo de peso, algún tipo de validez. Hay nombres que con solo el hecho de usted pronunciarlo, mi hermano, lo traslada a una historia, a un contexto, a algún lugar. Como por dar algunos ejemplos, cuando nombramos a personajes como Simón Bolívar, su mente inmediatamente se transporta a los sucesos que sabe acerca de la independencia de nuestra nación. Por otro lado, también, mi hermano, hay personas que con esfuerzo y dedicación, humanamente hablando, se han forjado un nombre. Por dar algunos ejemplos, como muchos deportistas, mi hermano, que su dedicación, su disciplina ha logrado que su nombre sea conocido. Como por ejemplo el jamaiquino Usain Bolt, que se distingue como el hombre más veloz de la historia, con 11 títulos mundiales y 8 récords olímpicos como velocista. Otras personas que tal vez por sus estudios seculares, mi hermano, sus nombres jurídicamente hablando en muchos documentos tienen valor. Un notario, mi hermano, su firma, déjeme decirlo de esta manera, vale plata. Mano Joan, usted que sabe de ese tema, por más bien que esté redactado un documento y por más bonito que parezca, muchos documentos, si no tienen la firma del notario, ¿qué pasa, mano Joan? No pasa nada. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Aunque yo no soy mucho de fútbol, pero mire, no tiene el mismo valor una camiseta cualquiera de la Selección Colombia, mi líder, que una camiseta firmada por un jugador, James Rodríguez, ¿cierto? Así sea una camiseta del Mechero, Camilo, pero si está firmada por James Rodríguez, no, pues vale una plata. Hay gente que hasta las enmarca. En el mundo actual, mi hermano, todos desenfrenadamente buscan, como decían nuestros padres, ser alguien en la vida. Hoy existe un deseo insaciable de que nuestros nombres figuren en los periódicos, en las noticias. Todos quieren que el nombre de cada uno de nosotros esté en primera plana. Hoy en día todos quieren que su nombre sea viral. Pero escúcheme una cosa, mi hermano, en esta noche yo no he venido a recordarle a alguien acerca de un futbolista o de un político. Quiero recordarle que usted y yo no predicamos cualquier nombre, mi hermano. Predicamos no el nombre de un político, sino el nombre del más grande, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es el Dios Todopoderoso, y su nombre es Jesucristo, mi hermano. Nosotros tenemos revelado en esta hora el nombre del único Dios verdadero, Camilo, y su nombre es Jesús. Alguien puede decir en esta noche: hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre del más grande. Y hoy vengo a recordarle a alguien que hemos sido marcados, mi hermano, con este nombre. Que no solamente te llamas Sebastián o Andrés, hemos sido marcados con un nombre especial en nuestra vida, y ese nombre es Jesucristo. Hoy quiero hablar con aquellos que tenemos ese nombre impregnado en nuestra vida y que también tenemos en anhelo de que ese nombre sea anunciado en cada uno de estos países misioneros. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Y mire, mi hermano, si usted me deja avanzar un poco, un pentecostal a una persona que se le ha sido revelada la verdad de Dios acerca de su nombre, desde que se levanta en la mañana hasta que llega la noche, todo lo hacemos invocando el nombre de Jesús. Todo en el poderoso nombre de Jesús. ¿Hay alguien conmigo en esta hora? Entonces quisiera recordarle hoy a un pentecostal y también tal vez a un amigo que nos acompaña en esta noche por primera o segunda vez. Quisiera compartirle y recordarle la grandeza del nombre de Jesús y la razón por la que aquí todo lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. La razón por la que le alabamos solamente a Él, la razón por la que le damos solamente gloria a Él, la razón por la que se envían misioneros a todo el mundo a hablar de este precioso nombre. Y mire, tanto hoy como en la antigüedad, mi hermano,
los nombres son demasiado importantes, porque el nombre nos brinda identidad. Nuestro nombre nos hace la diferencia entre otras personas. De hecho, hay algunos que aseguran que nuestra personalidad depende mucho del nombre que nos pongan nuestros padres al inicio. Si nos vamos a los datos bíblicos, mi hermano, en la época biblia no fue como en la actualidad, que en la actualidad los niños los nombran no por su significado, sino por el nombre que esté más de moda. Hay algunos que le ponen que James Shakira. Mi niño nació, el mayor nació en la época de pandemia, en el año 2020, y me dijeron, hermano Steven, colóquele COVID pandemio, pero no, le colocamos Joel. Hoy se nombran los niños por el artista que esté de moda, porque tal persona está de moda, entonces así le coloco a mi hijo. Pero mire, mi hermano, en la antigüedad no fue así. En la antigüedad un nombre de entrada decía quién era la persona o definía un rasgo significativo en su personalidad, o algún hecho sucedido durante su nacimiento. Por nombrar algunos ejemplos, Jacob significa el que suplanta, porque usted conoce la historia, ¿verdad? José significa Jehová añadirá. Sara significa princesa o mujer noble. Moisés, usted conoce la historia de Moisés, y Moisés significa salvado de las aguas. El nombre decía un rasgo significativo de su personalidad o un hecho sucedido en su nacimiento o en el transcurso de su vida. A otras personas, mi hermano, de las cuales Dios les transformó su vida como parte de ese cambio, Dios también les sustituye el nombre por uno con un significado más afín o más acorde de lo que sería su nueva vida. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32 verso 28 nos encontramos que Jacob, aquel que significa usurpador, Dios le cambia el nombre después de encontrarse con él en Peniel. Y se dice, Génesis 32, 28 dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De ser un suplantador, mi hermano, ahorita se le llama el que luchó con Dios o príncipe de Dios. En Génesis capítulo 17 verso 15 encontramos también otro ejemplo, como Dios le cambia el nombre a la esposa de Abraham. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu esposa no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre. Dios, cuando se encuentra con las personas, hasta el nombre le cambia, mi hermano. A Saulo de Tarso, el perseguidor, ya no lo seguimos conociendo más como Saulo después de que se encuentra con el resplandor de la gloria de Dios, sino que ya lo conocemos como Pablo. A Simón el pescador ya no lo conocemos más como Simón, sino que ahora le conocemos como Pedro. Por lo tanto, mi hermano, si el nombre es importante para la identidad, es por eso que nosotros, usted y yo, sabemos en esta noche que si un nombre para un ser humano es importante, cuanto más para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que también tiene un nombre que lo identifica, un nombre que hace la diferencia entre invocar el único y verdadero Dios y no un Dios falso, mi hermano, porque cuando estamos invocando el nombre de Jesús, estamos invocando el nombre del único Dios verdadero. ¿Hay alguien conmigo en esta noche? En cuanto al nombre de Dios, usted y yo somos privilegiados por el hecho de que hoy por hoy sabemos a cabalidad y se nos ha sido revelado a plenitud este nombre para esta época. Pero mire, mi hermano, no siempre fue así. No siempre se conoció el nombre de Dios como lo conocemos en la actualidad. La revelación del nombre de Dios para esta época, para este tiempo, se fue dando de una manera sustancial y progresiva. Déjeme decirlo de esta manera, se fue dando de poquito a poco. De poquito a poco. El primer osado en preguntarle a Dios cuál era su nombre fue Moisés. Génesis capítulo 3, versos 13 y 14. Dice, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Mire, mi hermano, aunque Moisés fue un hombre tremendamente usado por Dios, a él no se le permitió conocer el nombre de Dios. Por eso quiero reiterar, usted y yo el día de hoy somos privilegiados, porque este nombre usted sí lo conoce, mi hermano. ¿Usted sabe cuál es ese nombre? ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios, mi hermano? Jesucristo. Génesis capítulo 32, verso 29, encontramos a otra persona que le preguntó el nombre a Dios, y fue Jacob. Dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Le dijo, pocas palabras, le dijo: ¿sabe qué, hermano? No pregunte. Eso le dijo: no pregunte. Manoa también le quiso saber el nombre de Dios. Jueces capítulo 13, versos 17 y 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, que era una teofanía de Dios: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Si usted me ayuda a ubicarnos en este momento de la historia, mi hermano, había un anhelo, había un deseo por conocer el nombre de Dios. Pero Dios lo fue dando, lo fue entregando, como lo he dicho antes, de manera sustancial y progresiva. Un poco más adelante en la historia bíblica, con Isaías, que es el profeta mesiánico, mi hermano, se comienzan a dar unas pinceladas, unos destellos, unas pistas más cercanas acerca de cuál sería el nombre de Dios. Y si usted me acompaña a leer Isaías capítulo 7, verso 14, aquí al profeta Isaías se le da la primera pista del nombre de Dios. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Déjeme pensarlo de esta manera, mi hermano. El profeta Isaías, Dios empezó a hablarle a mis líderes y dijo: y llamará su nombre. Y dijo: sí, aquí fue. Sacó el lapicero Isaías contento. Dijo: sí, el Señor me lo reveló a mí. Oiga, y sacó el lapicero y le dijo: Señor, ¿sabe qué? Cántelas, que estoy listo para anotarlo. Y le dijo: no, tranquilo, Isaías. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 9, verso 6. Una vez más el Señor vuelve y le habla a Isaías y le dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y otra vez se emociona Isaías. Ahora sí, la segunda es la vencida. Dígalo, Señor. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se siguen dando unas pistas acerca del nombre de Dios. Una vez más Dios le habla por tercera vez a Isaías. Isaías capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente, mi hermano. Hasta este punto del Antiguo Testamento, todo que queda de esta manera. Sabemos que cuando se revele el nombre de Dios será Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero también será Padre, será consejero, será Dios fuerte, será Padre eterno, será príncipe de paz. Y también yo mismo, dice el Señor. Hasta ese momento de la historia, aunque se saben estas cosas, se le sigue llamando el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres. Mas ese no era el nombre de Dios. ¿Hay alguien conmigo en esta noche? Pero mire, mi hermano, muchos años más adelante, por fin llega el precioso momento en el que este nombre precioso es revelado. Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. Es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y mire, y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, mi hermano. Escúcheme una cosa en esta noche: Jesús significa Jehová salva, mi hermano. O sea que podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento en este momento de la historia está totalmente presente en la historia de la humanidad. Hasta este momento de la historia su nombre fue revelado, y escúcheme, llegó para cambiarlo todo por completo. Yo creo que usted puede mejorar ese aplauso para el Señor. Jesucristo llegó a la tierra, mi hermano, como Dios manifestado en carne, para cambiarlo todo, para cambiar la historia de la humanidad. Por esa razón, Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 tuvo que decir: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mi hermano. Escúcheme, mi hermano y amigo, no tenemos ninguna duda de que cuando invocamos el nombre de Jesús no estamos haciendo otra cosa que invocando el nombre del único Dios verdadero, que está presente en esta noche en el poder de su Espíritu Santo, y es digno de toda alabanza, es digno de todos los aplausos y el reconocimiento. Aleluya, mi hermano, alábelo porque Él está aquí, glorifíquelo porque Él está aquí en esta noche. El nombre de Jesús no es el nombre de un rabino más, como dicen algunos, o de un iluminado, como dicen otros. El nombre de Jesús es la revelación de Dios mismo, mi hermano. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Por esa razón el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, tuvo que decir: e indiscutiblemente. ¿Sabe qué? Indiscutiblemente significa no me alegue. No, pero es que no me alegue, hombre. Que indiscutiblemente, no tiene discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, mi hermano. Por esa razón se tuvo que escribir en Juan capítulo 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso se escribió en Colosenses capítulo 2, verso 9: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso dijo el escritor en Tito capítulo 2, verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién, Tito? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, mi hermano. Por esa razón el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 9, verso 5, dijo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, mi hermano. Yo quiero repetir eso una vez más: Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, por eso en esta iglesia todo gira en torno a Jesús, porque no tenemos ni la más mínima duda de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. No tenemos ni la menor duda de que Jesús, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cuando decimos que el nombre de Jesús está plasmado en nuestra vida, no es un dicho pasajero o algo normal, mi hermano. Cuando decimos que Jesús está en nuestro corazón,
Es Dios mismo habitando en nuestro ser. Mi hermano, y si usted me preguntara en esta noche, o mi amigo, bueno, hermano Steven, pero dígame bíblicamente, ¿por qué todo lo hacen en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué van y mandan a misioneros por allá a que hablen de Jesús? ¿Sabe por qué todo lo hacemos en el nombre de Jesús? Mire, nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús. ¿Aló? Nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 18 verso 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque Juan 14:14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Amén. Porque Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Cómo? En el nombre del Señor. Mi hermano, nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Porque Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros tenemos perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Hay algún pentecostal en esta noche? Tenemos perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque como leíamos al principio, Marcos 16 verso 17: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y una de las que más me gusta: somos salvos en el nombre de Jesús. Porque Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi hermano, usted y yo también hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en su nombre, mi hermano. Porque Primera de Corintios capítulo 6 verso 11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios nuestro. Y nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Porque Hechos 2 verso 38 dijo: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi hermano, escúcheme una cosa en esta noche: absolutamente todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Será que usted puede brindarle un aplauso al Señor en esta hora y glorificar el nombre de Jesús? Bendito nombre que nos ha sido revelado. Bendito nombre, mi hermano. Por eso no nos podemos quedar callados cuando recibimos esta revelación. Nosotros tenemos que predicarlo, tenemos que gritarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que testificarlo, mi hermano, de que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Por eso, mi hermano y amigo, es que nuestras predicaciones giran en torno a él. Usted no va a escuchar otra cosa de este altar, mi hermano, sino que a Jesucristo y a este crucificado, como dijo Pablo. Por eso es que nuestra vida entera se la damos al nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo, mi hermano? Esa es la razón por la que los pentecostales no adoramos a nadie más, sino a Jesucristo. Porque Él es el dueño y Señor de esta iglesia, mi hermano. Él es el dueño de su vida y Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de todo, mi hermano. Jesucristo. Jesucristo, que ha comprado nuestra vida a precio de sangre.
Mire, el texto que leímos al inicio es un discurso que el apóstol Pedro estaba dando en frente del Sanedrín, mi hermano. Y el Sanedrín básicamente era una reunión de grandes personalidades de la época. Déjeme decirlo así, el apóstol Pedro estaba parado enfrente de la crema innata de la sociedad en ese momento, de los inteligentes, de los estudiosos, podemos decirlo. Dice que eran entre unas 20 y 70 personas que hacían las veces de jueces. Y ahí está Pedro parado enfrente de estas personas, de los entre comillas sabios de esa época, juzgado y acusado por el hecho de haber sanado un enfermo. Pero en realidad lo que está buscando estas personas es una razón para mandarlos a la cárcel, para que no predicaran más acerca de Jesús. Pero Pedro, mi hermano, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, está dando lo que yo me atrevo a decir un tremendo discurso, mi hermano, un tremendo sermón. Pedro les dio a entender de que solamente en el nombre de Jesús se puede encontrar salvación. Y él les dice: aunque ustedes me amenacen, yo seguiré predicando acerca de Jesucristo. Y yo creo que hoy tiene que haber alguien aquí que diga: aunque me toque llegar hasta las últimas consecuencias, yo seguiré anunciando de que Jesús es lo que necesita el mundo. Como decía Camilo al inicio, nosotros, aunque no somos enviados a otros países, usted ha sido enviado a su casa, usted ha sido enviado a su colegio, usted ha sido enviado a su universidad, a decirte que Jesucristo es la solución, mi hermano, de que en el nombre de Jesús es que encontramos salvación. Aquí tiene que haber alguien que haya entendido y que entienda la grandeza del nombre de Jesús, y que tenga que decir: así se levanta el mundo entero encima nuestro, pero no cambiamos nuestra predicación, no cambiamos de creer de que Jesucristo es lo que necesita la raza humana. Es Jesús. Es Jesús. Hoy en este tiempo de política, mi hermano, todos andan haciendo propuestas de que yo sí, este no, este sí hace, pero yo sí hice. No. Nosotros no necesitamos políticos importantes o reconocidos o famosos. Lo que la gente necesita entender de que solamente en Jesucristo, mi hermano, así llegue quien sea, todo esto va de mal en peor. Solamente Jesucristo, mi hermano. Y si nos preguntáramos en esta noche: bueno, pero ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Aunque un Jesús en su humanidad, mi hermano, en su humanidad, es conocido simplemente como el hijo del carpintero. Por esa razón en Marcos capítulo 6 verso 3 dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesucristo en su humanidad, mi hermano, es un hombre cualquiera, igual que nosotros, que se cansó como usted y yo nos cansamos, que tuvo sed como usted y yo tenemos sed, que tuvo hambre como usted y yo nos ha dado hambre, mi hermano. Pero aunque en su humanidad es un hombre, en su esencia, mi hermano, en su esencia Jesucristo es indescriptible. ¿Hay alguien conmigo en esta noche? En su esencia mi Jesús es indescriptible. No hay forma con palabras humanas de describir quién realmente es Jesús. Pero permítame, con mucho respeto y a la luz de la palabra, tratar de exponer según la Biblia quién es Él. Y podríamos decir en esta noche que, para mi punto de vista, una de las mejores descripciones que quedaron plasmadas en la Biblia acerca de quién es Jesús fue la descripción que hizo el apóstol Pablo en su carta dirigida a los colosenses. Él dio una perspectiva que me parece hermosa acerca de quién es Jesús. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 19. Mire, como si le preguntasen: bueno, apóstol Pablo, ¿y quién es Jesús? Y él empieza a decir: mi hermano, yo percibo un amor en estas palabras. Y él empieza a decir: Él es la imagen del Dios invisible,
Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y continúa diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe qué significa que tenga la preeminencia? Para que en todo sea el primero, mi hermano, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En otras palabras, mi hermano, Jesucristo lo es todo. ¿Será que usted puede brindarle un aplauso al Señor? Él es el todo de nuestra vida, mi hermano. Pero en la Biblia encontramos muchos más pasajes donde nos dicen acerca de quién es Jesús. Y quiero ir rápidamente. El Salmo 118 verso 22 nos dice que Jesús es la piedra angular. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 nos dice que Jesús es el libertador. Apocalipsis 19:11 nos dice que Jesús es el fiel y verdadero. Juan 10:11 nos dice que Jesús es el buen pastor. Hebreos 4:14 nos dice que Jesús es el sumo sacerdote. Efesios 1:22 nos dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Juan 8:58 nos dice que Jesús es el gran yo soy. Isaías 7:14 nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Segunda de Corintios 9:15 nos dice que Jesús es el don inefable. Hechos 10:42 nos dice que Jesús es el juez. Hechos 3:15 nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Apocalipsis 17:14 nos dice que Jesús es el rey de reyes y Señor de señores. Juan 1:29 nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi hermano. Si usted quiere aplaudirlo, hágalo con libertad, porque Juan 8:12 nos dice que Jesús es la luz del mundo. Apocalipsis 5:5 nos dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Filipenses 2 del 9 al 11 nos dice que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 1:17 nos dice que Jesús es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Juan 1:41 nos dice que Jesús es el Mesías. Juan 6:48 nos dice que Jesús es el pan de vida. Isaías 60:16 nos dice que Jesús es el poderoso Dios. Job 19:25 nos dice que Jesús es el redentor. Primera de Corintios 15 del 3 al 4 nos enseña que Jesús es el Señor resucitado. Primera de Corintios 10 verso 4 nos dice que Jesús es la roca. Tito 2:13 nuestro gran Dios y Salvador. Lucas 2:11 el Salvador. Lucas 19:10 el Hijo del Hombre. Lucas 1:32 el Hijo del Altísimo Dios. Juan 25 la resurrección y la vida. Juan 14:6 nos enseña de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Juan 15:5 nos dice que Jesús es la vid verdadera. Judas verso 25 nos dice que Jesús es el único y sabio Dios. Y Juan 1:14 nos dice que Jesucristo es el verbo que fue hecho
carne, mi hermano. Jesucristo, según Apocalipsis 1:8, Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el A, Él es la Z, Él es el todo de nuestra vida, mi hermano. Usted y yo no adoramos a cualquiera. Usted y yo no adoramos a un pensador más, no adoramos a un simple rabino, no adoramos a la segunda persona de una mal llamada Trinidad. Nosotros adoramos al único y sabio Dios, que su nombre es Jesucristo, mi hermano. Y usted puede alabarlo. Usted tiene libertad para que lo glorifiquen esta noche. Jesucristo. Estoy hablando de aquel que el mismo alfabeto lo señala, mi hermano. Porque por la A, Él es admirable. Por la B, Él es bueno. Por la C, Él es el consejero, el camino, la consolación, el cordero. Por la D, Él es Dios sobre todas las cosas. Por la E, Él es el extraordinario, mi hermano, el eterno Dios. Por la F, Él es la fortaleza de mi vida. Él es el fuerte. Por la G, Él es el grande. Él es la gloria de Israel. Por la H, Él es el Hijo del Altísimo Dios. Por la I, Él es la inteligencia. Él es la imagen del Dios invisible. Por la J, Él es el juez justo. Por la L, Él es el lirio de los valles. Por la M, Él es el misericordioso, el Mesías, el manantial de la purificación. Por la N, Él es el Nazareno. Por la O, Él es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Por la P, Él es el poderoso, el príncipe de paz. Por la R, Él es el rey de reyes, la rosa de Sarón. Por la S, Él es el soberano, Él es la salvación, Él es la santificación. Por la T, Él es el todopoderoso. Por la U, Él es el único y sabio Dios. Por la V, Él es la verdad y la vida. Por la Y, Él es el gran yo soy. Y por la Z, mi hermano, Él es la zarza que ardía en el desierto, pero que no se consumía. Por favor, colóquese sobre sus pies, mi hermano. Anunciamos a Jesucristo, mis líderes, porque Él es el todo de la existencia, porque Él es el todo de nuestra vida. ¿Qué sería de usted y de mí si no se hubiera invocado este precioso nombre, mi hermano? Yo soy uno de los que mantiene seguro de que si Dios no se me hubiese atravesado en el camino, yo debería estar muerto o en una cárcel. Porque antes de que Jesús llegara a nuestra vida, antes de que Jesús nos saliera al encuentro, estábamos metidos en el lodo cenagoso del pecado. Estábamos metidos en una cantina. Estábamos metidos por allá consumiendo drogas. Pero este nombre precioso se atravesó en nuestra vida y lo cambió todo. Usted puede levantar sus manos por un minuto. Yo quiero terminar diciéndole esto que alguien en algún momento escribió. Pero yo le quiero pedir el favor que mientras yo le leo, usted por favor adore el nombre de Jesús. Porque mi hermano, mire, si nosotros comprendiéramos la grandeza de esto,
Ay, cada día de nuestra vida tendríamos que levantarnos y lo primero que tenemos que hacer es decirle: ¿sabe qué, Señor? Gracias. Mientras yo le leo para terminar este mensaje, quiero que usted adore el nombre de Jesús y se conecte con el Señor en esta noche. La Biblia dice que mi Jesús es el Rey de los judíos, que Él es el Rey de Israel, que Él es el Rey de justicia. La Biblia dice que mi Jesús es el Rey de los siglos, el Rey de los cielos, el Rey de gloria. La Biblia dice que mi Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Mi Jesús es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado, porque Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Mi Jesús es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo, porque Él es el Verbo hecho carne, porque Él es el Salvador de los pecadores, porque Él es la pieza central de la civilización, porque Él es incomparable, porque Él no tiene precedente, porque Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. ¿Y sabe por qué? Porque solamente mi Jesús es el que suple de fortaleza a los débiles. Él es el que está disponible para los tentados y los afligidos, porque Él es el único que se compadece y salva. Él es el único que fortalece y sostiene. Él es el que guarda y guía, porque Él es el que sana a los enfermos. Él es el que limpia a los leprosos. Él es el que perdona a los pecadores. Él es el que absuelve a los deudores. Él es el que liberta a los cautivos. Él es el que defiende a los débiles. Él es el que bendice a los jóvenes. Él es el que sirve a los desafortunados. Él es el que guarda a los ancianos. Él es el que recompensa a los diligentes. Él es el que embellece a los humildes. Él, mi Jesús, Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la única entrada hacia la libertad. Él es el único sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta de gloria, mi hermano. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Con su palabra nos basta, porque con su gracia nos es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es invencible. Él es irresistible. No puedes sacártelo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. Y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener, porque al tercer día, con poder y con gloria, resucitó, mi hermano. Bríndele mejor ese aplauso al Señor. Bríndele ese aplauso al Señor. Bríndele ese aplauso al Señor. Adórelo, alábelo, alábelo. Este es Jesús a quien nosotros predicamos. Él es la luz del mundo, mi hermano. Y esta es la luz que queremos que se encienda en todo el mundo. Mi hermano, hable de Jesús. Enamórese de Jesús. Camine con Jesús. Pero antes de todo eso, grítele al mundo que Jesucristo es la solución. Yo quisiera orar por algún amigo en esta noche, si lo hay.
Es momento de entregarle la vida al más grande. Es momento de entregarle la vida a Jesús.